Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Cada viernes en Diana, Verónica y Tony lo dedicamos a conocer a emprendedores que nos inspiran a seguir adelante. Son casos de éxito, creatividad, esfuerzo y perseverancia. Bienvenidos a nuestra charla semanal. Emprendedores apoyando a emprendedores. Y hoy tenemos el gusto de que vamos a conocer la historia de una de las marcas más queridas por los salvadoreños. Es un producto definitivamente, y yo doy fe de eso, es un producto nostálgico. Y yo doy fe porque cuando voy a viajar al exterior y voy a ver a salvadoreños, lo que me piden, háceme un favor, tráeme un paquete de quesos petacones. Eso es lo que te pide la gente, de verdad. Quesos petacones. Y este año están cumpliendo 90 años. Está aquí con nosotros su gerente general, Luis Manuel Bonilla. Bienvenido, Luis Manuel, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Luis Manuel. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes, Tony. 90 años. Diana. Esto comenzó con un señor que se llamó Luis Torres. Luis Torres, sí. En San Miguel. En San Miguel. Sí, poca gente sabe eso. Ajá. Pero pues, sí. Comencemos por ahí porque... ¿Cómo comenzó todo? O sea, ¿cómo comenzó este emprendimiento que ya casi va a cumplir 100 años? Sí, exacto. Tenemos 90 años desde el momento en que mi abuelo comenzó esto, y comenzó en una hacienda en San Miguel que tenía mi abuela. En realidad era la dueña de la hacienda, no era mi abuela. Era ella. Doña Rosa Portillo. Rosa Portillo, exactamente. Ajá. Y ella... ella era la hacendada. Ella era la dueña de la tierra. Sí, ajá. Sí. La verdad es que el papá de ella le dejó una hacienda. Y mi abuelo, algo orgulloso, él no se quería ir a la hacienda, estaba trabajando en lo propio, tenía negocios. Tenía una barrotería grande en Hilo Vasco, que por cierto ahí nació mi mamá, en Hilo Vasco. Él se estaba defendiendo en la vida, pero en los años 30 hubo una recesión terrible mundial. Y ahí me cuenta mi mamá que nadie entraba a comprar. O sea, hasta comer era difícil en ese momento. O sea, no había con qué comprar. No había con qué comprar, exactamente. Fue la Gran Depresión de los años 30. Ajá. Entonces, mi abuelo decidió, ni modo, tragarse el orgullo, y se fue a la hacienda de mi abuela. Ajá. Y entonces allá en la hacienda Petacones, él comenzó a experimentar con sus vaquitas. Habían vacas, habían cerdos, había de todo. Por lo menos no se morían de hambre. Era una hacienda, sí, ¿verdad? Sí. Había de todo, había gallinitas, de todo. Ajá, y entonces él por supuesto, comenzó a hacer queso como todo mundo, ¿no? Porque antes tenía vaca y tenía que hacer queso porque la leche se arruinaba y no se podía. Así es. Y están esas marquetas de madera, ¿verdad? Yo he visitado, que es el queso artesanal, ¿verdad? Y qué cosa más rica. Exactamente, ese era el queso que él hacía. Entonces, cuando empezó a vender su queso, vio que el queso en realidad valía igual que todo, ¿no? Y que a dura pena le alcanzaba para salir con los gastos. Decidió experimentar, empezó a hacer pruebas, empezó a sacar un queso muy rico, pero igual se vendía y no le pagaban el valor agregado que le ponía a la formulación. Y se le ocurrió ponerle achote. Y entonces ya eso hizo un cambio radical, porque ningún queso tenía color anaranjado, ¿no? Y entonces esto hacía de que cuando mi abuelo mandaba a vender cerca, porque esta hacienda estaba cerca de Estanzuela, por ejemplo, cuando mandaba a vender a sus hijos, porque los hijos eran los vendedores, le decía a la gente: ve, ahí viene el queso de Petacones, el queso de Petacones. Entonces se fue quedando de que el queso ese anaranjado era el queso
de la hacienda Petacones, pero la gente solo le decía el queso de Petacones. Ujú. Y así se le quedó el nombre. Total que cuando él O sea, se vino a en el San mercado Salvador, estaban el montón de oferta de quesos blancos ujú, y el queso anaranjado, el queso anaranjado. de petacones. Y eso le valió a él para poner un poco el precio un poco más alto. Ya. Y como era un queso bueno, la gente lo pagaba. Ajá. O sea, lo volvían a ver por el color, me imagino, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces la gente lo probaba. Es más, el primer lema de mi abuelo era probarlo es aceptarlo, decía él. Me O sea acuerdo, que, ajá. y nosotros seguimos con esa ¿Te política. acuerdas de ese eslogan? Probarlo es aceptarlo. Ajá. ¿No te acuerdas de...? No, yo- Decía, sí, decía en sí, el sí. empaque. Y luego nosotros seguimos con esa política. Nosotros siempre damos degustación porque sabemos que si tú, este es más barato, pero no probarlo. Y ya cuando lo probas, ya te lo llevas, pues, porque... Sí, porque es bueno, Sí. ¿verdad? Que en esa formulación, no le voy a pedir que me diga la receta de la Coca-Cola al aire, pero ¿qué, ¿Cuánto de achotes se le echa? qué de distinto tenía ese queso o tiene ese queso con respecto a los demás en el mercado? Todo el bote de aceite, de achote se le echa. No, lo que tiene el queso es un poco más de maduración, tiene unos procesos distintos a lo que comúnmente se hace. Y por supuesto el color. La verdad es que es bien caro hacerlo, porque como yo aprendí a hacer queso, entonces yo les decía, es que mi abuelo hacía el queso como no se hace el queso. O sea, él lo hacía de una forma en que ningún quesero te va a decir hacerlo así, sino que él lo hacía de una forma en que era bien caro hacerlo. Es bien caro hacerlo. Entonces, por eso tiene el sabor que tiene. O sea, don Luis Torres, Sí. ¿verdad? Hacía el queso no de la manera tradicional, sino que de la manera que a él le salía. Que a él Y que él decía que era mejor. que era mejor, que era más rico. Ajá. Y entonces ustedes los nietos y ¿qué onda? Ya, Yo, por ejemplo- ahí andaban y fueron aprendiendo, Luis. Sí, no. Yo, por Ajá. ejemplo, pasé por lo menos unos 6 meses aprendiendo, ¿verdad? Porque después a mí me tocó hacerlo. Yo fui gerente de producción por varios años. Entonces, pero siempre con la receta que él dejó, ¿verdad? Total que cuando uno aprende de queso se da cuenta que no es la forma de hacer queso, pero es la forma que queda rico. Ujú. Vea, Pero el producto sí. final La es cuest- un buen sabor. Sí, la cuestión es no cambiar la receta original. Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto ha variado la receta, no sé, en 90 años, con procesos de industrialización? Porque me imagino, primero era artesanal ahí en la hacienda. Y eso le iba a preguntar, ¿en ¿Cómo- qué momento? ¿En qué momento Ajá. pasa a hacer algo ya más? Exactamente en el momento en que a mí me tocó agarrar la fábrica, porque ya acá todos los quesos tenían que ser pasteurizados. Hay una ley de pasteurización, entonces a mí me tocó hacer ese cambio, ¿vea? Y fue algo difícil porque... Que ahí es la industrialización, ¿verdad? Exacto, Ajá. exacto. Ya no eran las marquetas de madera. Ujú. Ya no eran las marquetas de madera, sino que ya todo era acero inoxidable, pero eso no era lo importante. Lo más importante es que al pasteurizar uno mata todas esas bacterias ricas que se encuentran En la leche. originales, ¿verdad? Que vienen buenas, malas y todo. Entonces al pasteurizar usted mata todo. Ya no lo sopla uno, ¿verdad? Ya no anda chaparrastique todo el día. Es que eso te dice. Porque la pasteurización es quitarle la bacteria, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, pero tiene que echarle bacterias buenas. Ajá. Entonces, en ese cambio, pues cuesta y la verdad es que se van sacrificando ciertas cosas, pero se mantiene la textura, se mantiene el olor, se mantiene el sabor, El sabor. lo más que se puede, ¿verdad? Porque sí hay una pérdida porque no es leche cruda, ¿verdad? Que se trabaja diferente. La cuestión es que mi abuelo andaba con su queso por allá. En San Miguel y en los alrededores. Y Ajá. decidió, no, yo ya tenía 7 hijos, entonces decidió venirse para San Salvador
Y acá él traía su queso desde San Miguel en tren. Y mi abuela iba a la estación ferroviaria, allá por el reloj de Flores, con un carretonero, de esos carretoneros que había antes, que iban jalando el carretón. Y ahí metía su queso y ya se lo traía para su casa, y ahí lo partían y lo andaban vendiendo de casa en casa. La leche, la crema y todo esto emanaba del ganado de la hacienda Petacones. De la hacienda Petacones, sí. Pero, En San Miguel. y daba abasto para toda la producción, o en qué momento comienzan, no sé, a surtirse de cuando dicen, no, aquí ya estamos vendiendo mucho, hay que comprar Leche. de otras haciendas. Sí, ¿no? la verdad es que como él comenzaba, ¿no? Era un emprendedor, como dice usted. Él comenzaba y dijo, me voy para allá porque allá pues voy a vender más. Obviamente empezó solo con su leche, después tuvo que comprar leche. Y en esto estaba cuando le salió una oportunidad de comprar una planta que el gobierno manejaba en San Vicente. Compró esa planta, el mismo banco hipotecario le prestó el dinero que él ahí trabajaba, y se movió a San Vicente, en un lugar más grande, más cerca, y ya empezó él no solo a usar su leche, sino que a comprar también leche ahí en toda la zona, ¿verdad? Acaba de decir algo. Él trabajaba en el banco hipotecario, dice. Sí. O sea que, a ver, mientras trabajaba en el banco, su trabajo formal, y además de eso, producía quesos. Además de eso, sí, producía queso. O sea, pasaba trabajando. Bueno, ¿cómo eran cuántos hijos, dice? 7. 7. Tenía que estar trabajando todo el día. Sí, no, pero el hermano de él también era La mano derecha. Sí. Ajá. El hermano de él también trabajaba en el negocio. O sea, siempre ha sido un negocio familiar. Esto es bien, tenemos 90 años, pero siempre ha estado pertenecido a la familia, a la empresa. Ajá. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que, no sé si todavía, porque Petacones, pero lo otro identificativo es Luis Torres y compañía, Sí. ¿verdad? Sí. Creo que lo sigue manteniendo en el logo, o ya no le ponen el Luis Torres y No, compañía. lo mantenemos. Ahora nos llamamos Sucesores Luis Torres SADCB. Sí, nos gusta. Vaya, mi nombre es Luis Bonilla, pero soy Luis Bonilla Torres. Entonces, si usted solo me dice Luis Bonilla, se pierde todo lo de Torres. Y a nosotros nos gusta lo de Torres porque sin él esto no existiría. Pues. O sea, es el honor a su abuelo, Ujú. ¿verdad? A don Luis Torres. Él fue el que visualizó, tenía un sueño, creo yo, no sé, visualizó, yo voy a hacer de esto grande, y le costó trabajo, pues no fue, así se lo resumo bien rapidito, pero... ¿En qué momento le ponen, ya hacen el logo de la vaquita o del ternerito que está y ya? Porque no sé, en ese momento no eran empacados. ¿Cómo llegaba el producto? Porque vendían al las consumidor? marquetitas, Las o sea, marquetitas. las libras. Sí, yo me acuerdo que en la colonia Costa Rica, en la casa de mis abuelos, ahí vendían el queso. Entonces usted llegaba y pedía, deme, y se lo envolvían en... Deme media libra, deme Sí, una libra. se lo envolvían Sí, en porque es lo que usted papel. dice, ¿verdad? Que lo papel. traían de San Miguel, Ujú. ¿verdad? Y lo vendían aquí de casa en casa. Así empezaron. Ujú. Luego compraron ¿qué? En San Vicente. En San Vicente compraron una fábrica. Una fábrica que ya estaba que instalada. Ya estaba instalada de queso, sí. Ajá. Sí. Pero ya con la fórmula del abuelo. Ya con la fórmula de mi abuelo. ¿Y allí todavía era artesanal o ya se habían... No, todavía es artesanal. seguía siendo artesanal. Y dice que cuando usted llegó se industrializó. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de hace como en los 80, a principios de los 90. Ujú. Y esto había comenzado en 1935. Sí, él comenzó Ya en tenían sus 60 y pico de años entonces.
cuando, Sí. cuando Sí. se industrializan. Ajá. Teníamos bastante, sí. Pero para esa época, ¿cómo nacen los otros quesos? Porque vaya, el emblemático es este, El clásico. con el clásico con el color achotadito, como decían Sí. los abuelitos, ¿verdad? ¿En qué momento aparecen estas otras variedades? Mi abuelo hacía otros quesos, 2 que 3 quesos más. Por ejemplo, hacía el tradicional, el duro viejo, y hacía uno que se llama Puebla, El queso Puebla. porque el queso Puebla es de San Vicente. Ahí hay una región que le dicen la Puebla, y ahí se hace un queso Puebla. Entonces él hacía esos quesos. Luego siguieron así por bastantes años. Cuando yo llegué dije, no, nosotros somos el queso del Salvador, entonces tenemos que hacer quesos salvadoreños. Entonces yo empecé a hacer, ¿qué queso hay? Esto y esto y esto y esto. Había en San Miguel, estaba el Capita, el queso Capita, que lo vendían, por cierto, lo vendían en una hoja de huerta y ponían queso, una hoja. Y yo dije, eso no lo puedo hacer, porque imposible, ¿no? Por la inocuidad que tenemos. Pero sí, empezamos a hacer pruebas hasta que logramos hacer un Capita como que podíamos vender en el supermercado, ¿verdad? Y ese es el Capita que ahorita está. Porque está pasteurizado. Ujú, Ajá. porque está ¿Y pasteurizado. en qué momento aparece el loroco? El loroco aparece el loroco, ya yo veía en el mercado cierto, sobre todo en San Miguel se usaba el loroco en el Y queso. eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las regiones queseras de nuestro país? Porque vaya, Metapán, ahí hay Ahí tienen sus quesos San también. Vicente. Es que, por ejemplo, en Occidente hacen el morolique. Que es el salado, vea. El Ajá. salado. salado. Y que se demorona. Eso es Ajá, poroso, sí, poroso. ajá, poroso. Luego, Le echa los frijoles, compañero. Sí. en Ya me dio hambre. en el oriente hacen el enredo y el capita. ¿Vea? Y luego en todo El Salvador hacen el duro blando. Ese sí es un queso que se hace por todos lados. Entonces, además, teníamos enredo. Lo dejábamos de hacer porque ese sí lo hacíamos con leche cruda. Y entonces llegó un momento en que ya el gobierno dijo, no, ya no pueden hacer este queso, ya no lo pudimos hacer. Pero el capita, el enredo lo hacían con loroco en San Miguel. Entonces Lico me dijo, mira, ¿y por qué no hacemos? Federico Colorado, que en Colorado. paz descanse. Me dijo, Era ¿por parte. qué no hacemos capita con loroco? Y le digo yo, hagámoslo a ver qué tal, ¿verdad? Y resulta que fue un gran éxito. Así es que aquí estamos. ¿Y cuántas variedades hay ahora? No, hombre, mira aquí las tengo. ¿Cuántas? Ajá. Capita con loroco, duro blando con loroco, el clásico, capita, mozzarella gourmet, ranchero, duro viejo, morolique, crema light. Bueno, ya entramos a las cremas. Sí. Crema pura, el vicentino, queso crema light, variedad dips, dice aquí, todos los dips, Dip, sí. magic cheese, mozzarella, procesado, quesillo, requesón, cottage y enredo. Sí, yo compro El quesillo es otro queso salvadoreño que bueno, ese es de San Miguel también. Ajá, es que el quesillo... pero la mayoría viene de Honduras. De Honduras, eso le iba a decir. El Pero- quesillo es pero un queso tradicional de Honduras. Pero el migueleño no puede vivir sin quesillo. Ellos, sí. Para las pupusas, Para las pupusas y también Olocuilta, por ejemplo, alto consumidor de quesillo. Y usted se puede, todo el mercado centroamericano de queso. Más o menos estoy enterado del mercado de las variedades de queso de Centroamérica, ¿verdad? Y los gustos de las regiones. Y los gustos de las regiones. Nosotros no hemos llegado ahorita a Centroamérica, pero sí hemos averiguado y como el queso nuestro no hay en ningún lado. ¿Vea?
Si es que si no, no lo pedirían en el resto de Centroamérica. Sí. Y esto es por la protección, ¿verdad? De las marcas propias. Sí, eso es. Que no pueden entrar otras, Es un ¿verdad? poco difícil entrar, Ajá. pero ahí estamos trabajando, ya estamos por conseguir los permisos. Nicaragua es alto consumidor de queso ahumado y un queso para freír, que le llaman, que es muy rico. Pero yo estoy seguro que si llegamos nosotros, podríamos vender bastante. Quítate de ahí. Sí. O por lo menos competir, sí, porque es cierto, está ese otro queso, el queso ahumado, que es muy rico. Muy bueno, sí. Ajá. Y antes de decir nuestra receta ahí o cómo nos gusta comer el queso petacones, nos comentaba fuera del aire, mi abuelo, decía Luis Torres, no es que le pegó a la primera con el, ¿verdad? O sea, en un emprendimiento fracasó varias veces. Sí. Él nació en Metapán y terminó haciendo queso en San Miguel, o sea... De punta a punta. Sí, él era un joven que se dedicaba a los negocios, era bueno para vender. Andaba, mi mamá me ha contado que él andaba de pueblo en pueblo vendiendo mercadería, hasta que en la zona de Hilo Vasco le pareció que era un buen lugar y puso su abarrotería, ¿no? Y lo respaldó la gente que le daban los artículos para andar de pueblo en pueblo. Y así logró hacer una tienda algo fuerte, pero quebró de que quedó sin nada, me cuenta. O sea, fracasó en ese negocio. Que no fue culpa de él, no importa, pero... Las circunstancias. Ajá, hay factores en esta cuestión del emprendimiento, hay factores externos que uno no calcula. Vaya, por ejemplo... Ahorita en el mundo, esa guerra con Ucrania, ¿cómo sabíamos nosotros que esto iba a pegar, por ejemplo, en los cereales, aquí en El Salvador? Eso elevó el precio del maíz, de la Trigo. soya, de todo. Y de la gasolina, por ejemplo, la gasolina. Y no sé, gente, cualquier cosa que pase, ahorita anda el gusano barrenador. No sabemos nosotros si este problema va a elevar el precio de las pieles, por ejemplo. De que se hacen los zapatos. No sé. O la leche. El mismo ganado. Ah, el mismo precio mismo. del ganado, pues. Ajá. El mismo problema. Ustedes que dependen de la ganadería. Ajá, y los Pues sí. ganaderos tienen que gastar más dinero. Exacto, tienen que cuidar más a las Mm. vaquitas. Ajá. Ajá, tienen- Así es que, o sea, no se sabe. Vaya, eso es un costo aparte, Ujú. que no es un costo fijo, sino que es circunstancial. Exacto. Pero hay que invertir más. Hay que invertir más Ajá. y quizá a usted le está yendo bien y pum, le cae esto y usted iba viento en popa y Otra cosa que comentábamos antes de ir al aire es que los salvadoreños comemos queso en la comida, pero también nos los comemos solo, ajá. En cualquier momento del día. en cualquier momento del día. A ver, Emerson, tu platillo favorito ahorita, antojo de queso petacones y cuál Yo cuál tengo petacones? varios, compañero. Ajá. Yo petacones casi que va en toda la dieta. Me gusta usar mucho el Magic Cheese para hacer mac and cheese. Eso se lo hago al niño. Eso lo ocupo bastante para... Y a mí también. Entonces, y ocupo dos de un solo. Porque ocupo dos productos de petacones. Les polvoreas ahí queso rallado, ¿no? Le pongo mozzarella a los macarrones cuando ya están calientes para que se derritan y luego el mac and cheese. Entonces queda como medio chiclosito. Hay que decir que el Chiclosito. mac and cheese es un queso amarillo derretido. El Magic Cheese. Ajá. Magic. Cheese. Que es un queso amarillo Es queso fluido. cheddar. Es, Ajá, es salsa de queso. Es salsa de queso. Pero Diana, qué bueno que dijo mac and cheese porque ya vamos a sacar uno que se va a llamar mac and cheese y va a ser queso para especialmente para hacer mac and cheese. Vaya. Para la pasta, Vaya, vaya. ya tengo. Emerson, ya te resolvieron. Sheila. Yo me voy a la tradición, ¿verdad? El queso clásico y el vicentino es otro de mis favoritos. No sé si se acuerdan cuando estábamos en una transmisión que llegaron a darnos degustación de quesos petacones y nos dieron el tip de que el vicentino se puede poner a asar. Rico. Eso les iba a decir. Para mí Sí, eso es de lo mejor. Agarrar Walter, un pedazo. desde Ciudad Arce, Walter.
Hola, a mí me gusta el queso clásico con todo, pero con tortilla recién hecha, me gusta bastante el queso clásico. Ay, sí. Es que no hay nada Yo- como una tortilla tostada Tortilla, frijolito frito. con un pedazo de queso. frijoles y queso. Sí, yo la de, tuesto. De capita con loroco. Yo la tuesto y la parto en 4. Y agarro un pedazo de queso y hago 4 pedacitos de queso y le pongo un pedazo. Y ya estoy hecha. Ya Ya estamos. estoy hecha. Pues vamos a sacar también una línea para asar a las brasas, o sea. Vaya pero Sheila, vaya Sheila. de quesos, aparte del vicentino, vamos a sacar con chile, con loroco, con ajo y cebolla, o sea, Ah, van a ser quesos para asar. para asar. Queso asador se va a llamar. Queso asador. Ujú. Vaya. Novedades y el... Novedades. Novedades, ¿verdad? Y ya dijo el otro de mac and cheese también. Va. Mac and cheese, y vamos a sacar una salsa Alfredo. Que tú solo vas a calentar la salsa o se le echas a los macarrones o a tus pastas. Ya viene preparada. Ya viene la salsa. Ujú. Ajá. La puedes echar en frío o lo puedes calentar, vea, en el microondas con los espaguetis o... Usted dice que antes de ser gerente general fue gerente de producción. Así es. Es que sigue siendo gerente de producción, me va a decir. Me dieron una nueva obligación. Son 200 fuentes de trabajo. Sí. dijo. Al menos 200 colaboradores. 200 colaboradores. Sí, sí. Pero ¿y cómo es el laboratorio? ¿Tienen un laboratorio? ¿Hacen pruebas? ¿Y ahí cómo hacen? Sí, claro, tenemos un laboratorio donde se prueba toda la materia prima, ¿verdad? Y el producto terminado, pero también tenemos una área de nuevos productos. ¿Cómo es que le llaman? Innovación, no sé. Innovación, Ajá, sí, ajá. innovación. Y tenemos... Sí, o sea, esto lo hemos desarrollado el último año, por eso es que estamos sacando estamos Viendo qué inventan. Sí, inventando cosas que creo que van a pegar fuerte, ¿verdad? En el Y mercado. ya se exporta el queso petacones. Sí, lo ¿A estamos... dónde lo exportan? A Estados Unidos. Mercado nostálgico. Ujú, Ajá. el mercado nostálgico. A Honduras exportamos un poquito, pero pensamos que... ¿Qué es lo que más le llama la atención del comportamiento o de los gustos de los salvadoreños con respecto al consumo de los quesos? Lo que yo creo que el salvadoreño es alto consumidor de queso. O sea, le encanta el queso. Y lo bueno es que le gusta así, pedaceado, ¿verdad? O sea, como decías tú, Diana, que los niños llegan, te quitan un pedazo y ahí lo andan mordiendo y si te descuidas se acaban la media libra. Entonces, O uno cuando tiene antojo de saladito. Yo abro la refri y agarro un pedazo de queso y me como un pedazo de queso, punto. pero queso con pan, queso con tortilla, queso con los frijoles, queso con... Aquí el salvadoreño sí come bastante queso. Yo he estado en otros países y no se come tanto queso. Por ejemplo, en Guatemala no se come tanto queso. Solo queso, los guatemaltecos le echan queso a la comida, más que todo. Ellos tienen bastante, digamos, que esas empanadas que ellos hacen, todas esas frituras, ellos hacen mucha fritura. Ahí encima le rayan queso. Pero no comen queso como el salvadoreño, que desayuno, almuerzo y cena. Eso nos da, eso es bueno para nosotros, pues. Ajá, bueno, sí. Y lo otro, Luis, es el tema de que ustedes también han sacado los quesos gourmet, Así es, sí. ¿verdad? Que ya son quesos como para tomar con el vinito y Sí, cosas de esas. Sí, tenemos. Para las reuniones familiares. Y vamos a sacar otros también. Vamos a sacar un tripack que ya va a venir 3 quesos en un solo empaque. Gourmet, ¿verdad? A queso gourmet en un solo... Cheddar, provolone y Colby, para que tú solo lo compres y en las reuniones Ya lo destapas, lo pones en un plato y ahí vas. No, ya viene con bandejita también. Ah, ya viene. Sí. Ah, mira, práctico. Práctico. Pero esto es el departamento ese, que en mis tiempos no lo tenía, yo mismo era ese departamento. Qué bien, qué bien. Bueno, felicidades. Felicidades. A la familia Don Luis Torres y su descendencia, ¿verdad? La familia completa trabaja en Petacones. O sea, tienen Sí, ahorita sí tenemos, mis hijos trabajan ahí,
Coralia también, la esposa de Lico, trabaja ahí, ¿verdad? Y todos los gerentes somos de las familias. En Virginia, Estados Unidos, en los supers latinos, se encuentra el petacones, dice Herbert Platero. Yo conozco tiendas de productos salvadoreños y ahí está el queso petacón. Ujú. O petacones, mejor dicho. Ahí está, ¿verdad? Como parte... No, y dicen los que llevan queso que la gente se los quita de las manos. También. Petacón es petacones. O sea, se llama petacones, pero todo el mundo le dice petacón y Ajá. nosotros ya aceptamos eso. Ajá. Así es que petacón le podemos llamar también. Bueno, Ok. enhorabuena, 90 años. Un saludo para toda la familia Torres, ¿verdad? Que de ahí viene todo. Y gracias por compartir esta historia con nosotros. Ojalá que inspire a muchos salvadoreños a emprender y a... Bueno, ustedes son buenos para hacer queso, su abuelo lo era, la familia mantuvo la fórmula, industrializó, genera fuentes de empleo y ahora... Y se reconvierte cada día, ¿verdad? Sí. Innovando con nuevos productos. Exacto. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias por contarnos la historia y compartirla. Y si que la quieren volver a escuchar, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.